Buenas tardes a todos, todas y todes. Bienvenidos a este webinario, el webinario número 19 de este año de la Asociación Argentina de Salud Pública. Para quienes se suman por primera vez a un webinario de la Asociación de Salud Pública, les contamos que esta es una actividad que venimos realizando desde hace 16 años, 16 años, desde hace 3 años y medio para ser más exactos, que empezamos como una actividad que no sabíamos si la íbamos a hacer periódica y que la verdad es que se ha sostenido periódicamente todas las semanas entre marzo y fines de noviembre, mediados fines de noviembre, y que se ha constituido en un espacio de conversación, de diálogo, de compartir conocimientos y sobre todo desde hace un tiempo a esta parte, un espacio que nos permite parar un poco, pensar y compartir miradas, perspectivas, sin gritar, sin insultarnos y sin necesidad de estar confrontando. Esto hizo que estos espacios se hayan constituido en algo muy muy paradigmático dentro de la Asociación Argentina de Salud Pública. En lo que va de este año, ya como les dije, este es el webinario número 16. Han participado en el último periodo más de 1.500 personas de manera sincrónica y más de 2.900 de manera asincrónica. Todos los webinarios quedan grabados y, y entonces hay mucha gente que los ve después. Gran parte de los webinarios, si no todos, los organizan los consejos. La Asociación Argentina de Salud Pública tiene consejos temáticos a quienes invitamos a sumarse, a quienes estén interesados e interesadas en sumarse a trabajar en estos consejos. Son personas que, como en este caso, Enrique e Ignacio, quieren trabajar sobre un tema, quieren difundir un tema y quieren posicionar un tema en la agenda. Toman uno de estos consejos, los llevan adelante y llevan adelante esta militancia académica y científica y sanitaria. Como les decía, bueno, este webinario en particular está organizado por el Consejo de Nutrición Pública y por el Consejo de Enfermedades Crónicas No Transmisibles. El Consejo de Nutrición Pública está presidido por Enrique Abella Gilardón. Ya Ignacio lo va a presentar a cada uno y cada una que participan en este webinario, y el Consejo de, de Enfermedades Crónicas No Transmisibles lo preside Ignacio Drake. Quiero agradecerles nuevamente su presencia, quiero invitarlos e invitarlas a que se sumen como socios y como socias, a quienes no lo son, a la Asociación Argentina de Salud Pública. Estamos construyendo ya desde hace muchos años un espacio de militancia por la salud pública, de militancia por el derecho al acceso a la salud y por el trabajo digno. Y quiero aprovechar también a repudiar, en nombre de la Asociación Argentina de Salud Pública, la represión que el gobierno nacional hizo hace poco para los ciudadanos y las ciudadanas que se estaban manifestando libremente y en uso de un derecho constitucional por la ley de tierras, que desde la perspectiva de una salud tiene absoluta relación con el derecho a la salud y con el derecho a una vida digna. Dicho esto, Nacho, muchísimas gracias y te dejo el espacio a vos. Bueno, muchísimas gracias, Ale. Bueno, bienvenidos a todos y a todas a este nuevo webinario. Básicamente vamos a estar conversando acá con dos amigos sobre el tema de determinantes comerciales de la salud, consecuencias sobre las enfermedades no transmisibles. En primer lugar, yo voy a hacer una mini presentación conceptual de este concepto de determinantes comerciales y después, bueno, va a hablar Raúl Mejía, después Enrique. Raúl Mejía, doctor, especialista en estudios, perdón, lo digo de memoria, pero doctor, trabaja en el Hospital de Clínicas, es investigador principal en el CEDES, hace muchos años que hace distintos estudios que tienen que ver con tabaco, con bebidas azucaradas, y bueno, nos va a contar del marketing de la industria tabacalera. Y después va a hablar el doctor Enrique Avallá Gilardón, pediatra, conocido de la casa, especialista en nutrición pública, que bueno,
ha ocupado distintos cargos en entidades públicas y privadas y organismos internacionales. Bueno, para comenzar, les vamos a presentar esta introducción. Bueno, ya lo están viendo, me imagino. En principio, bueno, esta es mi declaración de conflictos de interés, no tengo ningún tipo de conflicto de interés. Eh, una pequeña mención respecto a dónde estamos parados en términos epidemiológicos. Vivimos en la actualidad y ya hace bastante tiempo una epidemia de las enfermedades no transmisibles. El 75% de los fallecimientos a nivel global, alrededor de 43 millones de personas en el 2021 murieron por este tipo de enfermedades, donde las principales causas de muerte son las enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades respiratorias, diabetes. Tengamos en cuenta que para el mismo año, a ver, es una comparación, uno cuando hace análisis siempre compara. Traje en este caso, bueno, algunas cifras de, por ejemplo, también del año 21, 8,6 millones de personas murieron por COVID, 2,5 por enfermedades respiratorias bajas y por tuberculosis, 1,6 millones. Un poco lo que queríamos traer a cuento en este webinario y con los determinantes comerciales es que si uno analiza a cuatro corporaciones, como es el tabaco, el alcohol, los alimentos ultraprocesados o productos ultraprocesados y los combustibles fósiles, uno explica un tercio del total de muertes a nivel global. O sea, la relación directa que hay entre, eh, ya vamos a ver, la comercialización de determinados tipos de productos nocivos y determinado tipo de prácticas que llevan adelante este tipo de corporaciones, cómo afectan la salud de las personas y, bueno, obviamente también la salud del planeta. eh, lo que decíamos, estas enfermedades no transmisibles tienen mucho que ver con el consumo nocivo de, por ejemplo, tabaco, el consumo nocivo de alcohol, dietas poco saludables, por otro lado, todo lo que tiene que ver con la inactividad física y la contaminación del aire, que son los cinco principales factores de riesgo de estas enfermedades. Un poco lo que vamos a hacer, bueno, estos son los cuatro tipos de prevenciones en salud. A nosotros en particular nos interesa lo que tiene que ver con la prevención primaria, es abordar la salud antes de que las personas manifiesten algún tipo de enfermedad, que tiene que ver con los hábitos, con las costumbres, los consumos, con determinadas prácticas que que llevan adelante las personas y que evitan que se manifieste de manera temprana determinado tipo de enfermedades. Em, para ponernos en contexto, estas corporaciones, o sea, y este también, quizás el aporte que tiene el concepto que ya vamos a ver de determinantes comerciales, que le pone nombre y apellido a los que generan eh, malos indicadores de salud a nivel global, los que se denominan las Big Tobacco, las grandes corporaciones, que no son muchas. Muchas las tenemos en los distintos kioscos, free shop o donde se venden este tipo de productos. Tenemos también las que son las alcoholeras, los que se llama Big Alcohol, que tiene que ver con, bueno, cerveza, aguardientes, que también son de venta y comercialización, marketing habitual. También, bueno, los que se llaman o denominan las Big Food son estas grandes corporaciones que explican buena parte de lo que consumen por lo menos 7.000 millones de personas en todo el planeta. Están
en las góndolas, están en las publicidades, están en todos lados justamente incentivando este tipo de productos. Otro grupo de corporaciones tienen que ver con las grandes corporaciones que elaboran o están vinculadas con la producción de alimentos, que tiene que ver con lo que se llama o el sistema alimentario en su conjunto, que tiene que ver con em, lo que sería el agronegocio en términos de la producción de semillas, agrotóxicos, todo lo que es la modificación genética de animales, lo que sería la maquinaria agrícola. Esto está concentrado en muy pocas corporaciones. Y para que también tengamos en cuenta que los sistemas alimentarios son es el principal consumidor único, llamémosle, de combustibles fósiles, porque buena parte de los insumos, fertilizantes, todo lo que hace al envasado de productos, todo lo que hace a la elaboración de agrotóxicos y demás, el origen viene em, de los combustibles fósiles. Por eso, bueno, nada, como nota de contexto, cuando fueron, por ejemplo, las guerras de Ucrania y Rusia y más recientemente Irán, y bueno, Estados Unidos e Israel contra Irán, todas las cuestiones que hubo respecto a la comercialización, el estrecho de Hormuz, bueno, cómo se subieron estos precios, subieron los precios de los alimentos y bueno, cómo afecta esto también al medio ambiente. Y para finalizar, bueno, esto que son estas grandes corporaciones vinculadas a la producción de petróleo y gas. Uno podría decir, bueno, estos productos son comparables, el tabaco, los combustibles fósiles, el alcohol, bebidas azucaradas, los productos ultraprocesados, en sí como producto no son comparables porque tienen características y cubren necesidades bien distintas. Lo que sí, y la evidencia cada vez es mayor, se detectan determinados tipos de prácticas dentro de estas corporaciones por un lado, de cómo inciden en la comercialización, cómo detienen. Bueno, hoy vamos a ver los dos ejemplos de la industria tabacalera y alimenticia cómo detienen el avance de la evidencia. Bueno, lamentablemente el gran eh, docente para este tipo de corporaciones fue la industria tabacalera, que fue la primera que llevó adelante una serie de prácticas lo que se conoce como interferencia de la industria para enlentecer el avance de políticas públicas, también el avance de la evidencia científica libre de conflictos de intereses para justamente nutrir a esas políticas. Un poco lo que queríamos traer como base conceptual de alguna manera es, si bien ya venía hablando de los determinantes comerciales de la salud, el Lancet en el 2023 sacó una serie de artículos, 3 artículos, donde justamente problematizan eh, el comportamiento y echan luz justamente a otros aspectos que quizás son los más novedosos respecto a esto de los determinantes comerciales de la salud. Por un lado, hacen hincapié en esto, que son los sistemas, prácticas y vías a través de los cuales los actores comerciales se impulsan la salud y la equidad. La estrategia se centra en dos ejes. Los productos en sí, que quizás es lo más conocido, el consumo nocivo de determinados productos. Bueno, en tabaco de alguna manera ya está zanjado, con los nuevos productos de tabaco se empiezan a filtrar o a haber retrocesos en la política pública. En otros, por ejemplo, en alimentos sigue siendo una discusión que se da
respecto al efecto nocivo de los productos ultraprocesados. Bueno, con el alcohol hay evidencia, pero bueno, en términos de políticas públicas el avance es dispar. Pero quizás lo más interesante para traer en este webinario es el tema de las prácticas, porque lo que señala esta serie del Lancet no es que solamente las prácticas, llamémosle conocidas, de marketing, de promoción, de publicidad, promoción, patrocinio de este tipo de productos para instalarlo, eludir algunas regulaciones para poder instalar y que sea preferencia de los consumidores, sino que esta serie hace mucho hincapié en el tema de las prácticas, cómo estas corporaciones van más allá de lo que sería el producto y este es el esquema que ahora les voy a explicar bien, no se asusten, no es que lo tienen que leer, pero que van de lo más macro, llamémosle, a lo micro, en términos de cómo estas corporaciones que no nos olvidemos que son contadas, no son muchas. Es muy fácil ponerse de acuerdo entre pocas corporaciones para eh, orientar o llevar adelante determinado tipo de estrategias. Y este tipo de estrategias y de prácticas, por ejemplo, pueden incidir directamente en los sistemas políticos y económicos, pueden incidir en las regulaciones que llevan adelante los gobiernos, puede incidir, obviamente, con su poder de lobby en la capacidad para recaudar impuestos, porque uno ante, por ejemplo, el avance de impuestos saludables, pueden llevar adelante todo tipo de medidas para eludirlo y de los impuestos tradicionales también. Hay muchas prácticas que por el nivel de concentración, no nos olvidemos que hay corporaciones que su presupuesto es más grande que el PBI de muchísimos países del planeta. Entonces, bueno, cómo logran incidir a ese nivel país. Entonces, bueno, pueden incidir, como decía, en los sistemas políticos y económicos. Pueden, a través del lobby, presiones, todo lo que tiene que ver con la presión a través de las inversiones. Nosotros día a día escuchamos que muchas de las medidas que lleva adelante este actual gobierno en contra de la población, pero siempre pensando, bueno, para atraer las inversiones. Bueno, ese es un poder de, de incidencia que en la etapa económica, en el neoliberalismo, nosotros desde los años 70 estamos atravesando lo que se llama el neoliberalismo en términos de el enorme peso que tienen las corporaciones en el sistema económico mundial y cómo eso incide en las capacidades que tienen los países para, de vuelta, llevar adelante políticas, recaudar impuestos. Pero bueno, no es desconocido para nosotros todo el proceso de privatizaciones que se llevó adelante en los 90 y más recientemente, cómo inciden en- en las posibilidades de desarrollo del PBI, esto que decía la desregulación, y de ahí, que es lo más macroeconómico de alguna manera, macropolítico, cómo a los distintos niveles dentro de los ministerios de economía, los ministerios de salud, a nivel de los distintos actores que forman parte sociedad, como sociedades científicas, a veces universidades, este bloque incide en las políticas que están vigentes en un determinado manera, en un determinado momento. Bueno, quiero ir rápido para darles la palabra ahora a Raúl. Pero bueno, esta enorme concentración que tienen estas corporaciones, tanto en la promoción de productos y en las prácticas, lleva a cómo condicionan el accionar de los gobiernos. Eh, bueno, está ahí, insuficiente transparencia, mecanismos deficitarios de rendición de cuentas. eh,
una débil a veces institucionalización, gobernanza para lo que tiene que ver con, a veces se sancionan leyes que después no se implementan o su implementación es muy deficitaria porque justamente a veces los estados justamente no tienen recursos para fiscalizar, para implementar, para llevar adelante los controles. Ejemplos hay muchos en este proceso de desregulación que se vivió en los 90 y actualmente. Una gran capacidad de lobby que tienen estos grupos, la corrupción. A veces el Estado no recurre a todo lo que es la articulación con el sector académico, sociedad civil. Entonces, bueno, es complejo, o este es el marco en el cual las políticas públicas se llevan adelante. Es importante conocer quiénes están detrás con nombre y apellido, pero bueno, esto algunas reflexiones que las tienen ahí, a un enfoque más político, centrado en el accionar más específico de los principales actores, corporaciones, un análisis más enfocado en entender las prácticas. Toman la centralización de conceptos como globalización, regulación, privatización, valorización financiera, que quizás para el campo médico son no habituales, pero bueno, es la serie del Lancet, es un equipo interdisciplinario que enfocado en el tema de salud echa luz a estos aspectos. Y bueno, también, bueno, en las recomendaciones, cómo justamente esta serie llama a articular y tener en cuenta a otros actores también más pequeños. Pero bueno, esta era la presentación conceptual para que entendamos dónde estamos parados y qué en dos palabras, el tiempito que tuvimos, qué se entiende por determinantes comerciales. Ahora Raúl les va a contar un poco sobre marketing de los productos de tabaco. Es todo tuyo, Raúl. Bueno, muchas gracias. Yo no veo a nadie, así que vamos pasando. Y lo primero de todo es, tenemos que retrotraernos a que el tabaco es muy viejo, ¿no? Se originó en las Américas y se usaba con fines religiosos y a partir de la invasión europea se empezó a utilizar en Europa. Ahí tenemos una publicidad ya de 1877 de Habanos. Y esto es importante porque solo se consumía tabaco de tres maneras: como habanos o puros, como tabaco para mascar o como tabaco para aspirar, que era el famoso rapé de los cuentos anteriores. La que sigue. Pero todo cambia en 1884 como James Bonsack fabrica o inventa o crea la máquina de hacer cigarrillos que producía 120.000 cigarrillos por día, que era mucho más de lo que se podía consumir en todo Estados Unidos en un año. Y entonces un señor llamado Duke invirtió en publicidad. Y es el primer, hace carreras de autos, de caballos, concursos de belleza, avisos en las revistas, chicas que pasaban con poca ropa y como con un colgante que le daban cigarrillos gratis a la gente en diferentes lugares. Y en 1902 creó BAT, British American Tobacco, y este se considera el inicio del epidemia de tabaquismo. Entre paréntesis, con la plata que hizo Duke, creó la Duke University. Así que, pero secundario. Ahora sí, y el concepto que tenemos que trabajar nosotros es que la nicotina es una droga que produce adicción. Y la que viene va que una adicción es el uso compulsivo de una droga sin un propósito médico ante consecuencias negativas. Es decir, y acá viene el primer concepto. Todo lo que vamos a ver de ahora en adelante son mecanismos para que la nicotina llegue al cerebro y generar adictos. Y por eso están localizados entre los jóvenes. Casi el 90% de los consumidores de nicotina empezaron en la adolescencia. La que sigue, que entonces lo que decía yo antes, y fíjense la que viene, que, por ejemplo, un cigarrillo común que es la- el pico naranja tarda un poquito menos de 10 segundos en llegar la nicotina al cerebro. ¿Sí? Entonces uno da una pitada y en menos de 10 segundos tiene la nicotina pegadita a los receptores cerebrales. Los de abajo son diferentes productos.
y diferentes plataformas, así que no interesa mucho verlo. Pero una vez que la nicotina llega al receptor, si un receptor de nicotínico, genera una serie de circuitos de recompensa bastante muy bien estudiados por los que hacen ciencias básicas y que genera la adicción. ¿Sí? Entonces el primer concepto y que son todos los productos para que la nicotina llegue al cerebro hay más, pero son estos básicamente, los que se quema papel y tabaco y los que no se quema papel y tabaco. Tenemos los cigarros o cigarrillos con tabaco saborizado, después habanos, puros cigarritos, pipa, bidis y kitex, que son que se usan en la India y en Asia, tabaco para armar cigarrillos o cigarros con cápsulas de sabor y después la pipa de agua con sus tres diferentes variables. Y tabaco no combustible, tenemos los vapeadores o cigarrillo electrónico, tabaco calentado, bolsa de nicotina y el otros en camino. Hay gomitas de nicotina y demás yerbas. O sea que, vamos para atrás, tenemos un montón de productos, todos diseñados con un único fin, que es garantizar la llegada de nicotina al cerebro lo más rápido posible. Ahora sí, empezamos con uno que no sé si todos conocen, que son los cigarrillos con cápsula de sabor en el filtro. Se inventaron en Japón en 2007, pero están muy distribuidos. Tienen, como ven ahí, una pelotita azul, es una cápsula en el filtro. Cuando vos apretás el filtro, le cambia el sabor al humo de tabaco. Tenemos más de 50 sabores, hemos encontrado entre Argentina, México y Guatemala, ¿sí? Con sabores mango, frutilla, vainilla. Y en países como el nuestro, que teóricamente está prohibido poner sabores del vapor, tienen números y los chicos saben perfectamente. El 14 es mango, el 15 es uva y así sucesivamente. Otro comentario, lo digo después. Podemos pasar la que viene. Fíjense que la línea roja acá es lo que ha aumentado el mercado de 2010 a 2020. La línea roja, la de arriba, es América Latina. Y esto es interesante porque no se han hecho tan famosos en Europa y en Estados Unidos y son muy, muy importantes en América Latina porque es barato. Esa es la gran explicación. La que sigue. Y los otros que conocemos mucho acá son los cigarrillos electrónicos, son los vapeadores. Tienen una solución líquida con nicotina y saborizante que produce un aerosol. Estaban en Argentina, ahora no, pero hasta hace muy poquito estaban prohibidos en muchos países de Latinoamérica y sin embargo son súper populares, después lo vamos a ver. Y en Estados Unidos hay una epidemia de vapeo y nosotros con Paola Morelo encontramos que en Argentina y México el vapeo sirve como puerta de entrada para que fumen los adolescentes. Es cierto que hay muchos grupos que los proponen como terapia de reemplazo nicotínico para dejar de fumar. Y acá siempre va el mismo comentario. Si es un remedio, venderlo en la farmacia y no lo vendas en los kioscos con dibujos que atraigan a los chicos o con sabores que atraigan a los chicos. Eh, y de todos modos, claramente puede que sean menos dañinos que el cigarro combustible, pero no son inocuos. Entonces hacen daños y solo podés usarlo como estrategia de reducción de daño si balanceás el riesgo del vapeo en los adolescentes y tenés políticas públicas fuertes que eviten que los adolescentes accedan. La que sigue. Acá tenemos cómo han ido evolucionando, pasarlas vienen que no tanto, dale para atrás. Hay varias generaciones que empezaron con uno que parecían cigarrillos, después parecían lapiceras, después los moods y los pots, que son todas variantes que vos compras el cartucho y lo vas cambiando, avanzás, fueron un poco más. Y tenemos recargables, desechables y reparables. Fíjense que los recargables son muy sofisticados. Podés variar la intensidad del vapeo, la intensidad del líquido, te va avisando cuántos te quedan, etcétera. Y los descartables se usan muchos en fiestas, que los chicos los tiran para no llevárselo a la casa y que lo vean los padres. La que sigue.
El vapeo no es inocuo. El primer punto que es importante considerar es que en el vapor hay nicotina, por lo tanto genera adicción y genera síndrome de abstinencia. Después tiene metales pesados como el plomo, el plomo, perdón, y el cadmio. Afecta el sueño y la concentración, igual que la nicotina. Favorece la aparición de cáncer y también produce infecciones, perdón, neumonitis. Hay enfermedad por vapeo que está descrita, neumonitis por vapeo. También afecta a los que nos rodean y inclusive las mascotas. Y es súper contaminante para el ambiente porque hay que hacer algo con los vapeadores, con las cápsulas, con los contenedores. Así que el vapeo no es inocuo como tratan de vendernos. La que sigue. Algo que es muy interesante es el tabaco para armar. Este es algo que esto lo estudiamos nosotros, estas son fotos nuestras. El tabaco para armar no es tan popular en Latinoamérica. En Europa es básicamente el cigarrillo de los pobres porque no tiene menos impuestos. Sin embargo, en Argentina no está dirigido a la gente de bajos recursos, sino que está dirigido a los jóvenes universitarios urbanos, o sea, se fuma en Palermo. Su uso está muy asociado a la creencia de que son más naturales y son más sanos que los cigarrillos comunes y se vende tabaco, papel y filtro. Un estudio cualitativo que hicimos hace poco mostró que los adolescentes también lo asocian mucho con nicotina, perdón, con marihuana. Y existen algunas combinaciones como es mezclar mitad tabaco, mitad marihuana y algunos más pesados, mitad tabaco, mitad cocaína. Se llama el nevado en algunos circuitos. Pero de vuelta, nosotros lo que hemos estudiado es que de la misma forma que las bolsas de nicotina que lo voy a mostrar ahora fueron una punta de lanza de la industria en México, el tabaco, y ahora ya lo tenemos en Argentina porque fue un éxito y rápidamente se difundió, nosotros pensamos que el tabaco para armar, Argentina fue la punta de lanza y se va a empezar a distribuir hacia el resto de América Latina. La que sigue. El tabaco calentado, no sé si lo conocen, es un aparatito que tiene una pila que calienta un cigarrillo una especie de cigarrillo sin quemarlo. O sea, uno no respira humo, pero respira aire caliente con nicotina, o sea, 350 grados. En América Latina y en Estados Unidos no prendió tanto, es mucho más popular en Europa. Si han paseado por Europa, van a ver que hay muchísima publicidad de diferentes modelos de estos productos de tabaco calentado. Eh, yo estuve hace poco, el año pasado estuve en Rumania y me sorprendió que era todo publicidad de esto. La que sigue. Y básicamente el IQOS es, yo dejo el nombre no oficial, el nombre con el cual lo sacó, pues se llaman así IQOS. Es yo dejo de fumar tabaco ordinario. Es el nombre no oficial y en realidad es un cigarro parecido, con un film biodegradable que tiene un tubo de acetato y se calienta. Así que por esto es que Philip Morris y BAT dicen que querían un mundo libre de humo, en realidad un mundo de países desarrollados, libre de humo, pero no libre de nicotina, porque querían que todo fuese IQOS o vapeadores. La que sigue, acá tenemos cómo sigue, la que sigue, ahí sigue, otra más. Y por último, las bolsitas de nicotina. No sé si las han visto. Se usan, la bolsita de nicotina está en todos los kioscos de Buenos Aires ahora. Son bolsitas cuadraditas que uno se coloca entre la encía y la mejilla y va liberando sales de nicotina. Se usan en jóvenes, exfumadores y consumidores que prefieren tabaco sin humo. Muchos tienen sales de nicotina sintética, entonces no es tabaco ni es nicotina, evitamos las regulaciones. En Argentina ahora no pueden venir saborizadas, que son como los vapeadores, estaban prohibidos y todo el mundo los conocía y se salieron a la venta acá antes de la regulación. Y si bien, de vuelta, muchas dicen que son
terapia de reemplazo nicotínico o alternativa, si uno ve las latas y los productos que se venden en todo el mundo, son claramente dirigidos a los adolescentes. Tienen latas de manga, de anime, de personajes de Marvel. Es decir, no creo que ninguno de nosotros se interese en comprar un producto porque tiene una latita de manga. Así que vamos a la que viene. Ahí las tienen para poder verlas. Y ahora les voy a mostrar un poquito la que sigue. Ah, bueno, esto, ven cómo son las mangas, los diferentes productos que están hechos para atraer adolescentes. Sí, una más. Esto que le voy a mostrar ahora, una para atrás, esto fue robado o obtenido con medios no demasiado claros de un taller que daba Philip Morris a los dueños de los kioscos para ver cómo, es un taller que le dicen cómo posicionar los productos que ellos venden en los kioscos. La que viene. Entonces acá tenemos un kiosco y Philip Morris le explica a la gente, la que viene. No se llegan a ver en qué orden tiene que estar los cigarrillos, de una marca por precio, por color, por sabor. O sea, no es que el kiosquero pone los productos como quiere, están claramente entrenados en ponerlos de una manera determinada y tienen inspecciones de la tabacalera que van y que lo chequean. Esto sirve de introducción a la que viene, o no se ve, no sé por qué no se ve, porque teóricamente era azul el fondo. Pero esto es un estudio que hicimos nosotros en el cual revisamos kioscos, la que sigue, revisamos kioscos en 4 ciudades: Quilmes, Santa Rosa, San Salvador de Jujuy y Córdoba. Usamos una estrategia especial para que fuesen kioscos a cierta distancia de las escuelas. No le voy a explicar todo el protocolo, pero revisábamos todos los kioscos y veíamos los productos de tabaco que vendían. Y la que viene, así como fue, lo hicimos por radios censales porque fuimos analizando cuál, para hacerlo en varios de diferentes niveles socioeconómicos. La que viene, ahí está, la que viene, sí, 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 no sabía que venían todos juntos. Y básicamente encontramos que los puntos de venta, el 65% los tenían los paquetes de cigarrillos a la vista, pero el 86% eran cigarrillos con cápsulas. Aparte estaban cerca de la caja y cerca de las golosinas o juguetes. Una vieja estrategia de las tabacaleras para naturalizar el cigarrillo y que los más chiquitos lo asocien con las golosinas. Y aunque está prohibido, el 60% eran visibles desde el exterior. La que viene. También pasaba más o menos lo mismo con tabaco para armar, ¿no? No te pases, el 20% de los kioscos tenía tabaco para armar, 48% variedades saborizadas y de vuelta cerca de las golosinas y cerca de la caja. ¿La que sigue? Y si nos fijamos, cigarrillos sueltos, está prohibido mostrar o vender cigarrillos sueltos. Acá tenemos exhibición y venta de cigarrillos sueltos en 3 de cada 4 comercios. Y si ustedes se fijan en el gráfico, los kioscos y la tienda de barrio, que son los que están en lugares de menor nivel socioeconómico, eran los que eran más populares. En este estudio también analizamos por nivel socioeconómico del barrio y claramente la publicidad estaba concentrada en los barrios de menor estatus socioeconómico. La que sigue, también hay ciudades, en el estudio nuestro había ciudades permisivas, que son las que siguen la ley nacional de tabaco y que adentro del punto de vista se pueden mostrar los productos, ¿sí? Pero que no cumplían la ley porque tenían publicidad visible desde el exterior, más de 2 publicidades de un mismo producto o publicidad con características especiales, es decir, rotatorios, con iluminación, con pantallas y todo. Y de vuelta, salvo la cara, que es la de la naranja, la mayoría estaban en kioscos y tiendas de conveniencia que eran las más baratas. La que sigue. Esto es un estudio nuestro, está por salir publicado, una encuesta a 3.000 adolescentes argentinas en estas ciudades entre 14 y 17 años,
Fíjense que el 17%, el 5% había probado cigarrillos comunes, pero el 17% había probado cigarrillos con cápsulas. ¿Sí? Entonces los cigarrillos con cápsulas claramente están dirigidos a los adolescentes. Empiezan con esto. Fumar, esto era probar. Está en inglés, perdón, porque es por una revista en Estados Unidos. El uso habitual, actual, fumar en los últimos 30 días, de vuelta casi son mucho más populares los cigarrillos con cápsulas que los cigarrillos comunes. Y el vapeo, esto fue el año pasado, estaba prohibida la venta, la comercialización de vapeadores en Argentina. El 20% de los chicos había usado vapeadores en el último mes. ¿Cómo hicieron? Es un misterio de Argentina. Pero esto es muy triste porque en base a esto se basa la liberación. Dice, nosotros lo prohibimos, dijo el gobierno, lo prohibimos, pero fracasamos en prohibirlo. Entonces mejor regulémoslo. Esto va de la mano de que hay muchos intereses y varios diputados, podemos decir López Murphy cuando era diputado, proponían liberar el vapeo y bueno, así lo estaban logrando. La que sigue. La conclusión, y ya termino, así que no me van a matar, la industria promociona nuevos productos aunque no estén permitidos por la ley. Como la publicidad está prohibida, los puntos de venta se han convertido en un sector muy importante de publicidad de cigarrillos. La industria no cumple con las reglamentaciones vigentes y nadie la controla, porque no hay organismo de control, pues se pelean si corresponde al ministerio, si corresponde a la provincia, si corresponde a la ciudad. Es el cuento del gran monete, nadie controla y estas estrategias tienen efecto y están dirigidas a los jóvenes. Creo que esta era la última, la que sigue. Esa era la última, Raúl. Listo, desde la que venía decía muchas gracias, preguntas. Sí, sí, ahí está. Perfecto. Bueno, Enrique, es todo tuyo. Mientras Enrique pone en esto de las regulaciones, por ejemplo, la cuestión impositiva, todavía liberaron, pero todavía los impuestos no se le aplican las tasas que tiene la Ley Nacional de Control de Trabajo, de Pero esto Tabaco. esto es de hace 15 años, porque cuando salió la Ley Nacional de Control de Tabaco, la Ley Nacional salió sin el componente positivo y el estudio que habíamos llevado nosotros al ministerio, donde se mostraba la reducción de la mortalidad, se duplicaba si tenía un componente positivo. Pues las provincias productoras hicieron lobby en el Congreso y no salió por eso. Exacto. Bueno, Enrique, todo tuyo. Bueno, muchas gracias por haber armado este webinario. Vamos a dar continuidad al tema. Quiero expresar que no tengo conflictos de interés ni con la industria de alimentos, ni de sucedáneos, ni derecho humana, farmacéutica y de tecnología médica. Y en esta imagen que ustedes están viendo es la primera promoción de nutricionistas de Argentina en 1938 con Pedro Escudero, que fue el creador de la Escuela de Nutrición, que después se difundió en toda América Latina. Y es que es por eso que en el natalicio de Pedro Escudero se celebra el Día de él y la nutricionista. Entonces, con este simple instante, quiero mencionarlas como Consejo de Nutrición Pública, como colega profesional de la materia y también desde la propia Asociación de Salud Pública. Eh, Estas son los tres primeros documentos que están en la serie de Lance que mencionó Nacho anteriormente y abajo está el enlace para poderlos leer. Es interesante porque además en este sitio, de estar en inglés, al pie del sitio están los mismos documentos en español. Bueno, las prácticas de la industria están orientadas fundamentalmente a la población, a la academia en términos de las publicaciones y en las políticas públicas. Y obviamente, para que los bienes y servicios que realizan la industria privada que afectan a la salud, que son los determinantes comerciales de la salud, tengan vigencia, tiene que haber una estrategia de, llamémosle, de lavado de imagen, en inglés sería health washing, que permite aceptar ese producto como
saludable. Yo voy a dar algunos ejemplos. El primero que quiero enfatizar es en el Código de Comercialización Internacional de Sucedáneos de Leche Materna, que fue sancionado por la Asamblea Mundial de Salud en 1981, fue aprobado por amplia mayoría de países, solamente se opuso Estados Unidos y tuvo la abstención de Japón, Corea del Sur y Argentina. Estábamos en la época del proceso, cuando volvió la democracia se cambió el voto y hoy la Argentina adhiere al código. El código es una estrategia que está orientada a regular la comercialización de lo que nos llamamos ahora fórmulas comerciales infantiles, porque librados a su espontánea comercialización por la industria, se cometen transgresiones muy extremas que modifican la comercialización y el consumo por parte de la población. Por eso, desde ASAP y otras 13 organizaciones de sociedad civil, conformamos una red por el del código, que busca que el código se incorpore a nuestras normas legales, como para que el incumplimiento del código o su violación sea penalizado, cosa que hoy no puede suceder. Esta situación de transgresión del código se puede ver en actividades científicas. Por ejemplo, estas fotos son a raíz del Congreso de Pediatría Ambulatoria de la Sociedad Argentina de Pediatría, con flagrantes violaciones al código, incluso con la fidelización que puede significar la empatía por el Mundial de 2022. Algo similar también, pero no en la Sociedad de Pediatría, sino en la Universidad FASTA, en asociación con Nutricia Bagó, que promueven una actividad referida a los primeros 1000 días, pero como estamos en tiempo del Mundial del 2026, con la camiseta de la selección. Esto que, bueno, son 3 profesionales, 2 de ellos tienen flagrantes conflictos de interés individuales. Esto obviamente lo que busca es, primero, dar una imagen empática de la industria de sucedáneos, por la simpatía que implica la selección nacional, y al mismo tiempo ponerse en un pie de igualdad eh, con la lactancia humana como alimento en los primeros 1000 días. También otra modalidad es el sobrediagnóstico de enfermedades existentes o inexistentes, que lo que hacen es permitir la incorporación con esta especie de caballo de Troya, que ahora que estamos con Christopher Nolan y la Odisea, que introduce la sobreutilización de las fórmulas en situaciones que no se justificarían. Solamente el 3%, del 3 al 5% de los niños requieren sucedáneos porque tienen enfermedades por errores congénitos del metabolismo o enfermedades específicas que no permiten la alimentación con leche humana, pero que en estos sobrediagnósticos y otras técnicas la industria avanza. Para que esto ocurra, hay una situación casi de mucho parentesco entre los determinantes comerciales de salud y los conflictos de interés, porque ese médico que está en la pie de la cuna, cuando sobrediagnostica, tiene un conflicto de interés. Esto también se puede ver, se observó en un estudio que hicieron funcionarios de la OMS sobre el financiamiento que reciben las sociedades de pediatría en las regiones de la OMS, y fíjense ustedes que en la región de las Américas el 82% recibe financiamiento de la industria de sucedáneos de la leche humana. Prefiero decir fórmulas comerciales infantiles porque en rigor de verdad es una simple mercancía. Ni lejos está de acercarse a las características de la leche humana. También quiero señalar otra cosa que se refiere al azúcar. Este es John Yatkin, que era un fisiólogo
inglés de muchísimo prestigio que en los años 70 implicó al consumo de azúcar en altas cantidades en la sociedad como responsable de las enfermedades crónicas no transmisibles. En esa época, a partir de los 60, tuvo mucha implicancia la preocupación en la salud por las enfermedades crónicas no transmisibles, fundamentalmente las cardiovasculares, a raíz de que Eisenhower, que era el presidente de Estados Unidos, tuvo un infarto importante y la industria del azúcar actuó inmediatamente contra los dichos por parte de Yadkin y contraactuó reforzando la idea de las grasas, el colesterol, las grasas saturadas en la dieta como responsables de las enfermedades cardiovasculares. Bueno, este, este, este hombre se murió sin haber sabido del reconocimiento de lo que él había observado. Eh, Todo esto fue manipulación por parte de la industria. La, Evidentemente que la industria interfiere en las acciones que puedan interferir con su negocio, y de esa manera actúan indirectamente, perjudicialmente sobre la salud pública. El contenido de azúcar en las bebidas azucaradas, por ejemplo, llevó a que en Estados Unidos una sociedad científica, como era la Academia Americana de Médicos de Familia, recibió fondos importantes de Coca-Cola y generó un conflicto, obviamente con un verdadero conflicto de interés institucional, que cuando trascendió generó la huida en gran cantidad de sus asociados. En Argentina, en el año 2016, en la ciudad de Buenos Aires particularmente, ILSI, que es un instituto, International Life Science Institute, que es la filial de Argentina de la Internacional, que está compuesta por industrias que están listadas ahí abajo, que contribuyen a un fondo para investigación en nutrición, llevó adelante un proyecto en acuerdo con el gobierno de la ciudad para lavar de alguna manera la imagen del azúcar como responsable de la obesidad y que la obesidad era producto de la falta de actividad física. Entonces, esto fue advertido por los propios padres. Bueno, se generó una verdadera, no sé si lo tendrán presente, pero fue en su momento, tuvo mucha trascendencia, incluso llegó a haber una acción por parte de la justicia y se pudo cancelar esto. A partir de esto, ILSI sigue estando en Argentina, pero cambió de nombre, tiene otro nombre. Bueno, también en esa misma época, bueno, poco después de eso, en Buenos Aires se hizo las Olimpiadas Juveniles. Era tiempo de Rodríguez Larreta y como ocurre con las Olimpiadas, esta gaseosa fue auspiciante muy importante de las Olimpiadas, a tal punto que no solamente a la entrada al predio se pasaba por este arco de triunfo o de desgracia, sino que cada uno de los atletas que competían les entregaban un kit de bebida gaseosa. Esto también, advertido porque fue público, esto era muy notorio, eh, hubo una movida muy importante que están ahí listadas las instituciones, más ligadas con lo que era soberanía alimentaria, y al final se hizo una no modificó en nada la actitud con la gaseosa y el gobierno de la ciudad, pero sí hubo una expresión de queja muy importante por parte de estos grupos. Ahora uno se pregunta cómo es posible que ocurra esto, ¿no? Bueno, no debería llamarnos la atención, porque en realidad, más allá de lo que hacen las propias empresas, eh, acá están los dos presidentes, Trump y Obama. No sé si otros harán lo mismo, pero quizás ellos, para darse una imagen popular, al mismo tiempo están legitimando el consumo de comida chatarra, que de alguna manera es lo que llega a nosotros
como el derrame civilizatorio. Eso también se expresa en otros alimentos ultraprocesados con imágenes que son amigables, es imposible poder pensar para familias que estos son alimentos no saludables o muy poco saludables. También en la misma época, eh, el ministro de Salud, Lemus, hizo un acuerdo, eh, el que está detrás de bambalinas de este acuerdo es Cormillot, porque él era funcionario de Lemus y él promovió este acuerdo entre la COPAL, que es la coordinadora de industrias productoras de alimentos, y la Secretaría de la Agricultura en conjunto con el Ministerio de Salud para promover una alimentación saludable. Lejos estaba la COPAL realmente de hacer eso, sino limpiar o blanquear su imagen institucional. Colanza este año acaba de difundir una síntesis de las actividades que realizan las corporaciones de estos determinantes comerciales de la salud como para interferir en las políticas públicas y en la salud pública que están planteadas acá. Fíjense que en la definitiva son conductas que están orientadas a desviar o retrasar las actividades por parte del Estado regulatorias que buscan brindar una imagen saludable sobre los productos y la publicidad siempre está orientada sobre eso. Este aspecto, este componente, fue señalado por Carlos Monteiro, ya desde era el jefe del grupo de salud pública de la Universidad de San Pablo, es un epidemiólogo brasileño, por supuesto, que venía de los 80 trabajando en estudios epidemiológicos sobre los gastos y los consumos los indicadores de sobrepeso de la población y señalando que el driver de la epidemia de obesidad era ni más ni menos que las características de los alimentos ultraprocesados y desarrolló una clasificación, que es la clasificación NOVA, que clasifica los alimentos no por su composición química de los alimentos, sino por el grado de procesamiento, en 4 grupos. Alimentos frescos o naturales, el primer grupo. El segundo grupo son los ingredientes, que son productos extraídos como el azúcar, el vinagre, la manteca, el aceite, y que de la combinación de estos 2 grupos se realizan los platos típicos naturales nacionales de los países. Después están los alimentos procesados, que es el tercer grupo, que tienen un mínimo de procesamiento para garantizar su conservación. Y el cuarto grupo son los ultraprocesados, que son los que nos preocupa particularmente. Cuando él hizo esta difusión, estas publicaciones, fue muy criticado, obviamente, por la industria. Acá a la izquierda están uno de los trabajos principales que lo cuestionaban, pero que utilizaba como fuente de información toda evidencia, que no era evidencia, sino que eran conflictos de interés. A partir de esto, después se sumó mucha evidencia favorable a la teoría o a la visión de Monteiro, ¿no? A raíz de esto es que en Chile, en el 2016, el senador Guillar, en conjunto con la presidenta Bachelet y Ricardo Huawei, que era el presidente del INTE, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, en conjunto, pero con la idea fundamental de Girard, se estableció una ley de etiquetado que Enrique, quedan 2 minutos. Si podés apelar al poder de síntesis, buenísimo. Perdón la interrupción. no comments. Bueno, la Argentina hizo su propia ley de etiquetado y orientada fundamentalmente a que la población tenga conocimiento sobre lo que está consumiendo, simplemente viendo si tiene o no tiene sellos negros.
Esta ley, el gobierno la quiere derogar, hubo una propuesta de derogación, a raíz de lo cual UNICEF hizo una reunión a la cual participamos como ASAP, donde la unanimidad de las instituciones que estuvieron convocadas y asesores de algunos senadores expresaron su unanimidad a la no derogación de la ley. Y para finalizar, este año, este grupo de Lighthouse Reports, que son investigadores, periodistas investigadores, que en 6 países, Colombia, México, Brasil, India, Reino Unido y Estados Unidos, investigaron la litigación que hace la industria para demorar la implementación de cambios de políticas públicas. En 15 años, de 2010 a 2025, hubo 239, 240 litigaciones que implican 539, casi 600 años de, de litigio. Esto implica la estrategia de la industria para demorar lo que puede hacer algo beneficioso para la población y al mismo tiempo ingente gasto para los estados. Muchas gracias. Genio total, muchísimas gracias, Enrique. Bueno, este fue un pantallazo de buena parte de las estrategias que lleva adelante las industrias y cómo, bueno, justamente en volviendo al concepto de los determinantes comerciales, cómo se afecta la capacidad de los estados con medidas de tipo macro. Bueno, esto de los litigios es una vieja tradición también de las corporaciones, tener bufet de abogados. Pero bueno, lo que nuestra intención era transmitirles estas ideas, incorporar esta visión más macro de la salud. Y bueno, poder hacerle frente a estos causales que tienen que ver con el comportamiento de estas corporaciones. Así que bueno, muchísimas gracias. Le cedo la palabra a Ale. Muchísimas gracias, Nacho. Gracias, Enrique. Bueno, gracias a Raúl que se tuvo que retirar. Quiero agradecerles muchísimo a Enrique, a Nacho y a Raúl este webinario. Y sobre todo porque además esto es basado en la evidencia, basado en la información. Y para quienes además piensen que la salud no es política, esto está claro y demuestra claramente dónde se tienen que dar las verdaderas luchas en defensa de la salud. Y por eso también les invitamos a que se sumen a la SAP, a que se sumen a trabajar en colectivo y a demostrar que todavía se puede, que se puede seguir trabajando, que se puede seguir defendiendo la salud y sobre todo si hay personas como Ignacio, como Enrique y como Raúl que siguen trabajando, siguen haciendo una apuesta y lo siguen haciendo con tanta seriedad. Realmente es un orgullo para mí este tipo de encuentros. El martes que viene hay un nuevo webinario, así que las y les invitamos. Súmense a la Asociación Argentina de Salud Pública y el 30 de noviembre y 1 de diciembre va a ser nuestro próximo congreso. Gracias, ahí está invitando Nacho también. Va a haber una mesa sobre esto en la Universidad Nacional de Rosario y a quienes puedan también que sumen que completen esta encuesta y que nos ayuden a difundirla para construir una agenda de exigibilidad en defensa de las políticas públicas. Muchísimas gracias por la puntualidad. Nos vemos el martes que viene y hasta pronto. Hasta luego, nos vemos. Suerte, buena semana. Chao.